10. El incidente del Golfo de Tonkin, la guerra iniciada con mentira. El 4 de agosto de 1964, el gobierno de Estados Unidos anunció que barcos de guerra norvietnamitas habían atacado 2 destructores estadounidenses en el Golfo de Tonkin. El presidente Lyndon Johnson apareció en televisión nacional declarando que Estados Unidos había sido agredido sin provocación. El Congreso aprobó la resolución del Golfo de Tonkin casi unánimemente, dando a Johnson autoridad para usar fuerza militar en Vietnam sin declaración formal de guerra. Ese incidente justificó la escalada masiva que llevaría a más de 58,000 estadounidenses muertos y millones de vietnamitas. El problema es que el segundo ataque nunca ocurrió. Los documentos desclasificados años después confirmaron que la Agencia de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa sabían en tiempo real que no había habido ataque. Las señales de radar que los operadores interpretaron como barcos enemigos eran falsas. Las condiciones meteorológicas adversas creaban ecos fantasmas. Los marineros nerviosos disparaban contra sombras en agua oscura. El capitán John Herrick, comandante del grupo de destructores, envió mensaje apenas horas después del supuesto ataque, expresando dudas severas. Escribió que revisión de acción hace muchas grabaciones reportadas sospechosas. Sugería revisión completa antes de cualquier acción adicional. Ese mensaje llegó a Washington. Fue ignorado. Robert McNamara, secretario de Defensa, admitió décadas después en sus memorias que el segundo ataque casi con certeza no ocurrió. Pero en agosto de 1964, presentó el incidente ante el Congreso como hecho indiscutible. Mostró mapas, citó reportes de inteligencia, describió detalles específicos de batalla que nunca sucedió. Era testimonio deliberadamente engañoso para obtener autorización de guerra. El primer incidente del 2 de agosto sí ocurrió, pero el contexto es crucial. Los destructores estadounidenses estaban apoyando operaciones encubiertas de sabotaje contra Vietnam del Norte. No eran barcos inocentes en aguas internacionales. Estaban participando en operaciones militares hostiles. Cuando barcos norvietnamitas respondieron, Estados Unidos lo presentó como agresión no provocada. La explicación oficial por décadas fue que Estados Unidos respondió a ataque legítimo. Documentos desclasificados en 2005 demostraron que la NSA deliberadamente distorsionó inteligencia para hacer parecer que el segundo ataque había ocurrido. Editaron transcripciones, seleccionaron selectivamente evidencia, omitieron información contradictoria, fabricaron justificación para guerra que mataría millones. 9. El asesinato de JFK, la bala mágica que desafía física. El 22 de noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas. 10 meses después, la Comisión Warren concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo, disparando 3 tiros desde el 6º piso del depósito de libros escolares de Texas. Una bala falló, una golpeó la cabeza de Kennedy, y la tercera, la infame bala mágica, supuestamente causó 7 heridas en 2 hombres cambiando dirección múltiples veces en el aire. Según la versión oficial, esta bala entró en la espalda de Kennedy, salió por su garganta, entró en la espalda del gobernador Connally, salió por su pecho, atravesó su muñeca rompiendo hueso radio y finalmente se alojó en su muslo. Y después de todo esto, la bala encontrada en camilla del hospital estaba casi perfectamente intacta, sin deformación significativa, sin fragmentos faltantes. Físicamente imposible. Los expertos en balística que testificaron ante la comisión expresaron dudas sobre esta teoría. Las trayectorias no alineaban correctamente. Las heridas mostraban ángulos inconsistentes. Pero la comisión necesitaba teoría de bala única, porque solo 3 casquillos fueron encontrados en el depósito de libros. Si más de 3 balas fueron disparadas, entonces tenía que haber segundo tirador. La película Zapruder, grabada por testigo Abraham Zapruder, muestra el momento del asesinato. En el cuadro crucial, la cabeza de Kennedy se mueve violentamente hacia atrás y a la izquierda. Si la bala vino desde atrás y arriba, como afirma versión oficial, la física básica sugiere que su cabeza debería moverse hacia adelante. El movimiento hacia atrás sugiere impacto desde frente o costado derecho.
Más de 40 testigos en Dealey Plaza reportaron escuchar disparos desde el promontorio de hierba, área elevada frente y a la derecha de la ruta del motorcade. Algunos reportaron ver humo o figuras en esa área. La policía corrió hacia el promontorio inmediatamente después del tiroteo, pero todos estos testimonios fueron minimizados o ignorados en el informe final. El cerebro de Kennedy desapareció de archivos nacionales. Las fotografías de autopsia muestran inconsistencias extrañas con testimonios de doctores que realizaron el examen. Los registros médicos fueron alterados. Radiografías cruciales están perdidas. El cuerpo fue movido de hospital en Dallas, donde médicos experimentados esperaban realizar autopsia, a hospital militar en Washington, donde autopsia fue conducida por patólogos sin experiencia en heridas de bala. Y esto apenas empieza. Suscríbete para no perderte lo que viene. 8. El vuelo 800 de Tuwaalua, la explosión que no fue misil. El 17 de julio de 1996, el vuelo 800 de Tuwaalua explotó 12 minutos después de despegar de Nueva York, matando a las 230 personas a bordo. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte concluyó después de 4 años de investigación que la causa fue explosión de vapores de combustible en tanque central. Pero más de 200 testigos vieron algo diferente. Vieron lo que parecía misil subiendo hacia el avión. Los testigos incluían pilotos comerciales, oficiales de policía, ingenieros, personas con entrenamiento militar. No eran observadores casuales propensos a histeria. Muchos proporcionaron testimonios consistentes. Vieron objeto luminoso ascendiendo rápidamente desde superficie del océano o tierra. Vieron objeto interceptar avión. Vieron explosión. El mayor Fritz Mayer, piloto de la Guardia Nacional Aérea con 34 años de experiencia, piloteaba helicóptero Black Hawk cerca cuando ocurrió la explosión. Testificó bajo juramento que vio objeto rojo anaranjado subiendo desde superficie del agua, dejar rastro de humo blanco y golpear el avión. Su testimonio fue específico, detallado y creíble. Fue ignorado. La explicación oficial es que testigos vieron partes encendidas del avión cayendo, y sus cerebros invirtieron la secuencia, haciendo parecer que algo subía. Esta teoría de ilusión óptica masiva requiere que 200 personas entrenadas y no entrenadas experimentaran exactamente la misma alucinación colectiva. Estadísticamente absurdo. El FBI tomó control de investigación inmediatamente, antes de que NTSB pudiera establecer autoridad. FBI recogió evidencia física, interrogó testigos, clasificó información. Cuando NTSB finalmente obtuvo acceso a evidencia, piezas cruciales del fuselaje estaban perdidas. Otras mostraban daño inconsistente con explosión de combustible interna, pero consistente con impacto de proyectil de alta velocidad. Análisis de residuos químicos encontró trazas de explosivos militares en restos del avión. La explicación oficial fue que el avión había sido usado previamente para ejercicio de entrenamiento con perros detectores de bombas. Conveniente. Ejercicios con perros no dejan residuos de explosivos militares de grado militar en patrones específicos alrededor de área de impacto. Varios investigadores de NTSB expresaron privadamente que no creían en conclusiones oficiales. Uno, Hank Hughes, renunció citando supresión de evidencia. Otro, Bob Young, declaró públicamente que evidencia apuntaba a misil, pero presión política forzó conclusión diferente. Sus testimonios fueron descartados como teorías de conspiración. 7. El incidente OVNI de Roswell. Globo meteorológico con restos metálicos. En julio de 1947, algo se estrelló en rancho cerca de Roswell, Nuevo México. El mayor Jesse Marcel, oficial de inteligencia de la base de bombarderos atómicos más avanzada del mundo, recuperó los restos. Describió material como nada que hubiera visto antes. Metal que no podía ser cortado, quemado o dañado. Vigas con símbolos extraños. Material tan ligero que flotaba pero increíblemente fuerte. La base aérea emitió comunicado de prensa oficial el 8 de julio, anunciando que habían recuperado disco volador. El comunicado fue distribuido a medios de comunicación. Apareció en periódicos a través del país. Luego, pocas horas después,
el comunicado fue retractado. El ejército anunció que había sido error. Era solo globo meteorológico. Pero Marcel, oficial de inteligencia con años de experiencia, supuestamente había confundido globo meteorológico común con disco volador. Este hombre, cuyo trabajo era identificar amenazas aéreas potenciales, que tenía acceso a tecnología militar clasificada, aparentemente no podía reconocer globo con reflector de radar. La explicación insultaba inteligencia. Décadas después, en los años 90, el ejército cambió la historia nuevamente. Ahora decían que no era globo meteorológico regular. Era Proyecto Mogul, programa clasificado que usaba globos de alta altitud para detectar pruebas nucleares soviéticas. Esta explicación explicaría el secreto, pero no explica descripción de Marcel del material. Los restos de Proyecto Mogul eran globos de neopreno comunes y reflectores de radar hechos de papel aluminio y madera de balsa. Marcel describió algo completamente diferente. Metal con memoria de forma que volvía a configuración original cuando era arrugado. Material que resistía martillos y antorchas. Jeroglíficos en vigas en forma de I. Nada de esto es consistente con hardware de Mogul. Testigos adicionales emergieron a través de años. Enfermera de base afirmó haber visto cuerpos pequeños humanoides en morgue de base antes de ser transferida abruptamente. Trabajadores funerarios locales reportaron que base pidió ataúdes pequeños de tamaño infantil. Estos testimonios fueron descartados o atacados. El área del accidente fue acordonada por personal militar. Civiles fueron amenazados con prisión militar si hablaban. Rancho fue limpiado meticulosamente. Si era solo globo meteorológico o incluso equipo clasificado de Mogul, la respuesta militar fue desproporcionada extremadamente. Indica que algo más significativo fue recuperado. 6. El incidente del paso Dyatlov. Avalancha que no dejó evidencia. En febrero de 1959, 9 excursionistas rusos experimentados murieron en circunstancias misteriosas en los montes Urales. Sus cuerpos fueron encontrados con lesiones extrañas. Algunos tenían fracturas de cráneo y costillas consistentes con trauma masivo como accidente automovilístico. Pero no había evidencia de impacto externo. Una víctima estaba faltando lengua y ojos. La ropa de algunos estaba radiactiva. La tienda había sido cortada desde adentro. La investigación soviética concluyó que habían muerto por fuerza natural irresistible. Nunca especificaron qué fuerza natural. El caso fue cerrado y clasificado. Durante décadas, teorías proliferaron. Ataque de Yeti. Armas secretas soviéticas. Encuentro con extraterrestres. En 2019, investigadores rusos reabrieron caso y anunciaron que habían resuelto misterio. Fue avalancha. Pero hay problemas masivos con teoría de avalancha. Primero, el sitio donde acamparon no era pendiente propensa a avalanchas. La inclinación era demasiado suave. Segundo, no había evidencia de avalancha. Sin bloques grandes de nieve compactada. Sin patrón de depósito consistente con avalancha. Tercero, si avalancha los golpeó en tienda, ¿por qué cortaron tienda desde adentro para escapar? Habrían sido enterrados. Las lesiones son inconsistentes con avalancha. Fracturas de costillas sin daño de tejido blando requieren presión extrema aplicada uniformemente, no impacto de nieve. Los excursionistas tenían décadas de experiencia en montañas. Sabían dónde era seguro acampar. ¿Por qué establecerían campamento en zona de avalancha y luego cortarían su único refugio para huir? La radiación en ropa es inexplicada por teoría de avalancha. Los investigadores modernos sugieren que algunos excursionistas trabajaban en instalaciones nucleares y su ropa estaba contaminada previamente, pero niveles detectados estaban significativamente por encima de radiación de fondo. Y solo alguna ropa estaba contaminada, no toda. Testigos en área reportaron ver luces extrañas en cielo esa noche. Bolas de luz naranja flotando sobre montañas. Investigadores soviéticos documentaron estos reportes, pero no los incluyeron en conclusiones finales. En los años 50 y 60, militar soviético realizaba pruebas de cohetes en la región. Es posible que excursionistas presenciaran o fueran afectados por prueba militar que salió mal.
Los archivos del caso muestran presión de autoridades soviéticas para cerrar investigación rápidamente. Algunas fotografías de cámaras de las víctimas están perdidas. Otros documentos fueron removidos del archivo. El nivel de secreto alrededor del caso de excursionistas muertos sugiere que había información que el gobierno soviético no quería revelar. 5. El 11 de septiembre. Los colapsos que desafían ingeniería. El 11 de septiembre de 2001, 2 aviones comerciales impactaron las Torres Gemelas del World Trade Center. Ambas torres colapsaron completamente. Horas después, el edificio 7 del World Trade Center, que no fue impactado por avión, también colapsó completamente. La explicación oficial del NIST, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, es que daño estructural e incendios causaron los colapsos. Pero más de 3.000 arquitectos e ingenieros han firmado petición cuestionando esta explicación. Las Torres Gemelas fueron diseñadas específicamente para resistir impacto de Boeing 707, avión similar en tamaño al 767 que las impactó. Los ingenieros originales calcularon que las torres podrían sobrevivir impactos múltiples. Las estructuras tenían redundancia masiva, núcleo central de acero con columnas perimetrales. Sistema diseñado para que daño en una sección no causara colapso total. Ambas torres colapsaron en estilo de demolición controlada. Cayeron a velocidad de caída libre, o casi caída libre, directamente hacia abajo en sus propias huellas. Edificios con daño estructural aleatorio de impacto y fuego no colapsan uniformemente. Caen hacia el lado más débil. Se inclinan. Se rompen asimétricamente. Las Torres Gemelas cayeron como si cada columna de soporte en cada piso fallara simultáneamente. Si esto te está volando la cabeza, espera al número 1. Dale like ahora. El edificio 7 es aún más problemático. No fue impactado por avión. Sufrió incendios de oficina relativamente pequeños. Sin embargo, colapsó completamente en 7 segundos. El informe de NIST concluyó que fue el primer y único edificio de estructura de acero en la historia en colapsar completamente debido solo a incendios. Ingenieros estructurales señalan que esto contradice décadas de evidencia. Edificios de acero no colapsan por incendios. Se debilitan, se pandean, colapsan parcialmente. No se desintegran uniformemente. Bomberos reportaron explosiones en los edificios antes de colapsos. Barry Jennings, empleado de la ciudad, estaba dentro del edificio 7 cuando reportó explosiones masivas que destruyeron escalera debajo de él, horas antes del colapso. Su testimonio fue grabado en video pero omitido del informe oficial. Jennings murió misteriosamente en 2008, días antes de publicación de informe final de NIST sobre edificio 7. Acero fundido fue encontrado en escombros semanas después. Bomberos y trabajadores de limpieza lo describieron como ríos de metal fundido en los sótanos. El combustible de avión y incendios de oficina arden alrededor de 1000 grados Celsius. El acero se funde a 1500 grados. La presencia de acero fundido sugiere reacciones térmicas que no son explicadas por incendios de hidrocarburos. NIST nunca probó para explosivos en escombros. Cuando se les preguntó por qué, respondieron que no había razón para sospechar explosivos. Pero la solicitud de probar vino de miles de profesionales de ingeniería. La negativa a realizar pruebas básicas de análisis forense es científicamente indefendible. 4. La masacre de Las Vegas. El tirador con motivo desconocido. El 1 de octubre de 2017, Stephen Paddock abrió fuego desde piso 32 del Hotel Mandalay Bay en Las Vegas sobre multitud en concierto de música country. Mató a 58 personas e hirió a más de 800. Fue el tiroteo masivo más mortífero en historia estadounidense moderna. Después de investigación masiva, el FBI concluyó que Paddock actuó solo y que no tenía motivo discernible. Esta no es explicación. Es admisión de fracaso investigativo. Paddock era contador jubilado de 64 años sin historial criminal, sin afiliaciones políticas extremas conocidas, sin manifiestos, sin publicaciones en redes sociales indicando intención. Meticulosamente planeó ataque durante meses.
reservó múltiples habitaciones de hotel con vistas a eventos masivos en semanas anteriores. Compró 33 armas en año anterior al tiroteo. Modificó rifles con bumper stocks para simular fuego automático. Y supuestamente no tenía razón. La escena del crimen presentaba anomalías. Paddock había montado 24 armas en habitación. Muchas estaban cargadas y preparadas. ¿Por qué necesitaba 24 armas cuando solo podía disparar una a la vez? Había establecido cámaras en pasillo y carrito de servicio para monitorear aproximación de policía. Esto indica planificación de escape, o al menos intención de prolongar ataque. Sin embargo, se suicidó antes de que policía entrara. Testigos reportaron disparos desde múltiples ubicaciones. Algunos describieron oír disparos desde diferentes direcciones. Grabaciones de audio del ataque fueron analizadas por expertos en acústica que sugirieron que el ritmo de disparos era inconsistente con tirador único cambiando armas. Estas análisis fueron descartadas oficialmente. El hermano de Paddock, Bruce, expresó shock total. Describió a Stephen como persona sin indicadores de violencia. Nada en comportamiento previo sugería capacidad para masacre. Analistas de comportamiento del FBI perfilaron a Paddock. Encontraron que era jugador de alto nivel en casinos. Perdió dinero significativo en meses anteriores. Pero muchas personas pierden dinero en casinos. No cometen masacres. La novia de Paddock, Marilou Danley, estaba en Filipinas durante ataque. Él le había transferido $100,000 días antes. Cuando regresó, fue interrogada extensamente. Dijo que no tenía conocimiento de planes de Paddock. O estaba diciendo verdad y Paddock la ocultó completamente, o no estaba siendo completamente honesta. FBI concluyó que era inocente. Paddock murió en habitación. No dejó nota, no dejó mensaje. La única comunicación fue planificación logística. El FBI cerró investigación oficial declarando que motivo era desconocido. Para tiroteo masivo más grande en historia moderna, esta conclusión es insatisfactoria. Sugiere que información crucial fue omitida o que investigación falló fundamentalmente. 3. El incidente del vuelo 370 de Malaysia Airlines. Desaparición imposible. El 8 de marzo de 2014, el vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció con 239 personas a bordo. El Boeing 777 se desvió de su ruta programada de Kuala Lumpur a Beijing. Voló hacia atrás sobre Malasia, luego giró hacia el sur sobre Océano Índico donde se cree que se estrelló. A pesar de búsqueda más costosa en historia de aviación, el avión nunca fue encontrado. La explicación oficial es que el piloto lo estrelló intencionalmente, pero evidencia no soporta completamente esta conclusión. El transpondedor del avión fue apagado manualmente poco después de salir de espacio aéreo malayo. Luego el sistema de comunicaciones ACARS fue deshabilitado. Estos son actos deliberados que requieren conocimiento técnico. Indican que alguien en cabina quería hacer al avión invisible a radar secundario, mientras mantenía capacidad de vuelo. El avión entonces voló patrón extraño. Siguió exactamente límites de espacio aéreo entre Malasia y Tailandia, evitando ambos espacios aéreos nacionales, donde habría sido detectado por radar militar activamente monitoreado. Esto sugiere conocimiento sofisticado de geografía de espacio aéreo regional. No es comportamiento de piloto suicida. Es comportamiento de alguien intentando evadir detección. Los datos de satélite Inmarsat mostraron que el avión continuó volando durante horas después de desviarse. Análisis de pings de satélite sugiere que terminó en Océano Índico Sur remoto. Pero este análisis requiere suposiciones sobre velocidad y dirección de vuelo. Si esas suposiciones son incorrectas, área de búsqueda podría estar completamente equivocada. Piezas de escombros fueron encontradas lavadas en costas del Océano Índico Occidental. Un flaperón encontrado en Reunión fue confirmado como perteneciente al MH370, pero análisis de percebes adheridos al flaperón sugiere que flotó en corrientes oceánicas inconsistentes con área de accidente propuesta. Oceanógrafos cuestionan cómo escombros viajaron miles de kilómetros en direcciones que no coinciden con modelos de corrientes. La teoría oficial de suicidio del piloto se basa en que capitán Zaharie Ahmad Shah
Tenía problemas personales. Su matrimonio estaba tenso. Había practicado rutas similares en simulador de vuelo casero. Pero pilotos frecuentemente practican escenarios extremos en simuladores. No es evidencia de intención suicida. Y si quería suicidarse, ¿por qué el patrón de vuelo elaborado evitando detección? ¿Por qué no simplemente estrellar el avión inmediatamente? Teorías alternativas incluyen secuestro remoto electrónico, carga peligrosa que causó incendio o descompresión, o incluso intervención militar accidental seguida de encubrimiento. Ninguna teoría es completamente satisfactoria, pero declarar suicidio de piloto como explicación definitiva sin evidencia concluyente cierra investigación prematuramente. 2. La muerte de Jeffrey Epstein. El suicidio con fallas imposibles. El 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein, financiero acusado de tráfico sexual de menores y conectado a personas poderosas globalmente, fue encontrado muerto en su celda en Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. Muerte fue declarada suicidio por ahorcamiento, pero circunstancias son tan improbables que médico forense privado contratado por familia de Epstein concluyó que evidencia física es más consistente con homicidio que suicidio. Epstein estaba en vigilancia de suicidio después de intento previo semanas antes, pero fue removido de vigilancia días antes de su muerte. En instalación de seguridad máxima, alojando prisioneros de alto perfil, esto es altamente irregular. Su compañero de celda fue transferido el día anterior, dejándolo solo. Violación de protocolo estándar que requiere que prisioneros de alto riesgo tengan compañeros. Las cámaras de vigilancia apuntando a celda de Epstein funcionaron mal la noche de su muerte. Ambas cámaras, simultáneamente. En instalación federal de seguridad máxima, la probabilidad de falla simultánea de sistema redundante en momento preciso es astronómicamente baja. El video recuperado de cámaras mostraba área fuera de la celda, pero no la celda misma debido al ángulo. Los guardias asignados a revisar a Epstein cada 30 minutos falsificaron registros. Admitieron que durmieron y navegaron Internet en lugar de hacer rondas. Ambos guardias fallaron simultáneamente en realizar su deber básico durante ventana exacta cuando Epstein murió. Fueron acusados de falsificación de registros, pero cargos fueron retirados en acuerdo. El doctor Michael Baden, patólogo forense con 50 años de experiencia que participó en investigaciones de asesinato de Martin Luther King y revisión de autopsia de JFK, observó autopsia de Epstein. Concluyó que fracturas de huesos de cuello, específicamente hueso hioides, son extremadamente raras en ahorcamiento por suspensión, pero comunes en estrangulamiento homicida. La posición del cuerpo y ligaduras también eran inconsistentes con típico suicidio por ahorcamiento en celda. Epstein poseía información comprometedora sobre numerosas figuras poderosas. Su muerte prevenía juicio que habría expuesto red de abuso y personas involucradas. Documentos judiciales subsecuentes revelaron conexiones a príncipes, presidentes, CEOs. Su muerte fue conveniente para muchas personas extremadamente poderosas con recursos para influenciar eventos dentro de prisión federal. La explicación oficial es que fue combinación de incompetencia masiva en múltiples niveles simultáneamente. Falla de cámaras, falla de guardias, falla de protocolo de vigilancia. Todo en misma noche. Esta serie de fallos convenientes, pidiendo que aceptemos coincidencia extraordinaria o consideremos posibilidad de intervención deliberada. 1. El asesinato de John Lennon, el asesino programado. El 8 de diciembre de 1980, Mark David Chapman disparó y mató a John Lennon afuera del edificio Dakota en Nueva York. Chapman no huyó. Se quedó en escena leyendo El Guardián entre el centeno hasta que policía llegó. Cuando fue arrestado, repetidamente citó libro de J.D. Salinger. Declaró culpable de asesinato en segundo grado. Ha estado en prisión desde entonces, caso cerrado. Excepto que comportamiento de Chapman antes y después del asesinato exhibe patrones consistentes con programación de control mental. Chapman voló de Hawái a Nueva York, específicamente para matar a Lennon, pero en días anteriores al asesinato,
Su comportamiento era extraño y contradictorio. Llamó a su esposa llorando diciendo que había cometido error y regresaba a casa. Luego, horas después, estaba de vuelta afuera del Dakota esperando a Lennon. Este patrón de intentar abortar misión seguido de regresar a ella sugiere conflicto interno o activación externa. Chapman había buscado tratamiento psiquiátrico en MCA en Hawái, donde trabajaba. La instalación tenía conexiones con programas psiquiátricos financiados por CIA. Fue tratado por depresión con medicamentos y terapia. Algunos investigadores señalan similitudes con perfiles de sujetos de MKUltra, programa de control mental de CIA, que experimentó con crear asesinos programados usando combinación de hipnosis, drogas y trauma. Después del asesinato, Chapman mostró disociación severa. Describió sentirse como si estuviera fuera de su cuerpo observando acciones. Dijo que voz en su cabeza le ordenaba disparar. Estos son síntomas consistentes con programación de alteración de personalidad. Su abogado planeaba argumentar locura, pero Chapman abruptamente cambió su declaración a culpable contra consejo legal, evitando juicio que habría examinado su estado mental detalladamente. Chapman tenía conexión con World Vision, organización cristiana internacional que había sido utilizada como frente por CIA en operaciones encubiertas en múltiples países. Trabajó para World Vision en campo de refugiados en Arkansas. Algunos empleados de World Vision en esa época fueron posteriormente vinculados a operaciones de inteligencia. Podría ser coincidencia, o podría indicar exposición a agencias con historial de experimentación en control mental. John Lennon era figura política activa en 1980. Había sido objetivo de vigilancia de FBI durante años. Richard Nixon intentó deportarlo en los años 70 por activismo contra guerra de Vietnam. Lennon planeaba gira política y álbum con contenido activista. Su asesinato removió voz influyente de escena política exactamente cuando planeaba regresar activamente. La explicación oficial es que Chapman era fan obsesionado que se volvió asesino. Pero detalles no examinados y conexiones no exploradas sugieren posibilidad de que Chapman fue identificado como individuo vulnerable, sometido a manipulación psicológica y activado para asesinar objetivo político bajo apariencia de crimen de fan obsesionado. Sin investigación completa de historia psiquiátrica de Chapman y conexiones institucionales, nunca sabremos con certeza.